glucólisis es la ruta central mediante la cual se extrae energía de los hidratos de carbono. Se trata de una ruta formada por 10 pasos que va de la glucosa al piruvato en las células con respiración. En los microorganismos anaerobios o en las células que presentan un deterioro de la respiración, el piruvato sufre reacciones de reducción, con lo que el conjunto de la ruta puede cursar sin un cambio neto de estado de oxidación. La glucólisis puede contemplarse como un proceso que transcurre en dos fases. En primer lugar, una fase de inversión de energía en la que se utiliza ATP para sintetizar un azúcar fosfato de 6 carbonos que se desdobla en dos triosas fosfato y en segundo lugar, una fase de generación de energía en la que la energía de dos compuestos de energía superelevada se utiliza para impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP. La fosfofructoquinosa y la piruvatoquinosa son los dos lugares principales de control de la ruta. Gran parte del control en esta relación con las necesidades energéticas de la célula, de tal manera que las situaciones de baja carga energética estimulan la ruta y las situaciones de abundancia energética retardan la ruta. Las reservas de polisacáridos intercelulares en los animales se movilizan por una cascada metabólica bajo control hormonal en la que el AMP cíclico transmite la señal hormonal y pone en marcha sucesos que activan la degradación del glucógeno a glucosa 1-fosfato. Bioquímica del sistema muscular. Cuando hay una contracción muscular fuerte, cada uno de los cientos de cabezas de miocinas que forman un filamento grueso recorren asincrónicamente esta secuencia unas 5 veces por segundo. Durante este mecanismo, la unión actina-miocina solo rompe hasta después de la llegada de 9 moléculas de ATP. Este es el modelo más aceptado para explicar la interacción actina-biosida en la contracción muscular, pero hay más. La tropiomiosina está enrollada en la actina y debe desplazarse para que la miosina pueda unirse a la unidad monomérica de la actina. El desplazamiento de la tropiomiosina responde a la acción de un complejo de moléculas reguladoras, las troponinas, las cuales al cambiar su forma responden a la presencia de iones de calcio, la que ocasiona que la tropomosina se jale hacia fuera del surco. El CO2 llega a la miofibrila desde el interior de los canales del retículo sarcoplásmico, en respuesta al estímulo nervioso que llega al cerebro cuando se genera un impulso nervioso que viaja hasta el músculo a través de las neuronas motoras, como producto del movimiento voluntario de alguna parte de nuestro cuerpo. Para comprender este fabuloso mecanismo de contracción es necesario recordar que cuando se inicia un estímulo nervioso de suficiente intensidad se desarrolla un potencial de acción que recorre el sarcolema de la fibra muscular y llega hasta los túbulos T. Este flujo de corriente viaja hacia el retículo sarcoplásmico y hace que se liberen iones de calcio hacia el sarcoplasma. Estos iones de calcio son los encargados de comenzar las contracciones de las fibras musculares, las que al finalizar a nivel de la membrana sarcoplásmica hacen que se active la bomba de calcio para que se regrese a las reservas correspondientes de los retículos sarcoplasmáticos. Cuando un estímulo nervioso pasa por los túbulos T y llega al retículo sarcoplásmico. Cuando una sustancia extraña, un virus, una bacteria o incluso proteína extraña invade los tejidos del ser humano, el organismo se defiende a sí mismo mediante lo que se denomina la respuesta inmunitaria. Esta defensa tiene dos vertientes. En la respuesta inmunitaria o moral, las células linfáticas, denominadas linfocitos B, sintetizan las moléculas de inmunoglobulina específicas que son secretadas de la célula y se unen a la sustancia invasora.
Esta unión agrega la sustancia extraña y la marca para que sea destruida por las células denominadas macrófagos. En la respuesta inmunitaria celular, las células linfáticas denominadas linfocitos B, T, que llevan la sustancia que desencadena una respuesta inmunitaria se denomina antígeno y una inmunoglobulina específica que se une a esta sustancia se denomina anticuerpos. Si la partícula invasora es grande, como una célula, un virus o una proteína, puede provocar la formación de muchos anticuerpos diferentes. La respuesta inmunitaria constituye a nuestra primera línea de defensa frente a la infección. Son 5 tipos de inmunoglobulinas. La ImG se produce durante la respuesta inicial contra un microorganismo invasor. La molécula de Ig, también denominadas globulinas, son los anticuerpos circulantes más abundantes. La IgA se encuentra en la secreción corporales como saliva, el sudor y las lágrimas. Las moléculas IgD se encuentran en la superficie de las células B. La IgE se asocia con algunas de las respuestas alérgicas del cuerpo. Sistema nervioso. Las células nerviosas responsables de la conducción de los impulsos tienen unas extensiones filamentosas denominadas dendritas y axones, que actúan como cables del sistema nervioso. Son células realmente notables que deben satisfacer unas necesidades poco habituales. Han de ser capaces de conducir impulsos sin pérdida significativa de la señal, pero con la rapidez suficiente para permitir a una persona correr con agilidad. La conducción nerviosa se realiza no por un flujo de electrones como los cables, sino mediante ondas de potencial eléctrico de membrana de la superficie del axón. La neurona puede recibir distintos tipos de estímulos. Algunos de ellos van a generar potenciales posinápticos excitadores y otros van a ser inhibidores. En el caso de los excitadores se tiende a despolarizar la membrana. En el caso de un inhibidor se tiende a repolarizar e hiperpolarizar la membrana. La sinapsis es el proceso mediante el cual la neurona se comunica con otra por medio de potenciales de acción. De estas existen dos tipos, que es la sinapsis eléctrica, corresponde a un espacio producido entre la neurona presináptica y la neurona posináptica. Se da gracias a la conexión y las gap, que son canales que abren al llegar un estímulo eléctrico, permitiendo el paso de iones hacia la neurona adyacente. Presenta baja resistencia y alta conductancia. Es el tipo de comunicación más rápida debido a que es una continuación de las corrientes iónicas. La sinapsis química presenta una hendidura sináptica mayor. En esta, el potencial de acción que llega al botón sináptico cambia el potencial de membrana de la célula y lleva a la activación de los canales de calcio voltaje dependientes. Se abren y el calcio ingresa a las células para colaborar con las vesículas que contienen neurotransmisores, para que fusionen con la membrana sináptica y descarguen su contenido. Los neurotransmisores liberados viajan a través de la hendidura para unirse a receptores específicos en la neurona posináptica, y esto ocasiona la apertura de canales de sodio ligados independientes y de canales metabotrópicos. Este tipo de sinapsis es más lento. Sistema endocrino. El sistema endocrino está relacionado con las glándulas de nuestro cuerpo, las cuales secretan hormonas. Hay glándulas exócrinas, endócrinas y mixtas. Las glándulas exócrinas vierten su contenido hacia afuera de la célula como el sudor o saliva. Las endócrinas vierten la secreción de las glándulas hacia el torrente sanguíneo como hipófisis y tiroides.
Las hormonas claves que regulan el metabolismo de los combustibles son la insulina, que impulsa la utilización de la glucosa y el glucagón, y la adrenalina, que aumenta la concentración de glucosa en sangre. Las hormonas suelen estimular actividades metabólicas en tejidos situados a distancia del órgano secretor. Son activas a concentraciones extraordinariamente bajas. El hipotálamo recibe y procesa los impulsos sensitivos procedentes del entorno a través del sistema nervioso central. En respuesta a ello, produce diversas hormonas hipotalámicas, algunas de las cuales se denominan factores liberadores. Estos factores actúan sobre la hipófisis, que está situada inmediatamente por debajo del hipotálamo. Los factores de liberación estimulan en la parte anterior de la hipófisis de la liberación de hormonas específicas.